Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video para la materia de Derechos Humanos con Perspectiva Internacional de la Facultad de Abogacía de la Universidad UCES. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional y el fallo en cuestión es Giroldi, Horacio David y otros, recurso de casación, y es del año 1995. Este fallo marca la relación entre el derecho interno argentino y la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Para entender la importancia del fallo Giroldi es fundamental situarlo en un contexto histórico, que fue la década de 1990, en donde Argentina estaba en un proceso de consolidación democrática tras años de dictadura. La sociedad estaba demandando un mayor respeto por los derechos humanos y el país se encontraba en pleno proceso de integración de los tratados internacionales de derechos humanos a su legislación interna, especialmente después de 1994, donde se le otorga jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22, a instrumentos internacionales. En el ámbito jurídico, la cuestión de la doble instancia en procesos penales era objeto de debate, ya que la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por Argentina, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizaban el derecho a una revisión judicial, pero el Código Procesal Penal, si bien aceptaba la doble instancia, la limitaba en razón de la pena. Horacio Giroldi y otros, a través de su defensora, habían presentado un recurso de casación alegando que se les había vulnerado el derecho de que su sentencia sea nuevamente revisada por un tribunal superior, derecho que está consagrado en el artículo 8, inciso 2, apartado H de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que en el año 1995, donde surge el caso Giroldi, la justicia argentina no permitía en todos los casos la revisión de sentencias condenatorias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la necesidad de que los tribunales nacionales la tengan en cuenta. Estableció un estándar especial respecto a la relevancia de los informes de la Comisión Interamericana y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que la Convención tiene jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, es decir, tal como rige en el ámbito internacional, de lo contrario incurriría en el compromiso internacional. El tribunal sostuvo que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debía servir como guía en la interpretación de los derechos consagrados en dichos tratados. Esto implicaba que la garantía de la doble instancia debía respetarse en los procesos penales. Finalmente, decidió declarar la inconstitucionalidad del artículo 459, inciso 2 del Código Procesal Penal, que limitaba la revisión de sentencias condenatorias en ciertos casos, asegurando así el derecho a la doble instancia en todos los procesos penales, como lo exigía la Convención Americana. ¿Qué podemos decir como reflexión final sobre este fallo y su impacto en la jurisprudencia argentina? Podríamos compartir con ustedes la idea de que no solo consolidó el principio de que los tratados internacionales de derechos humanos tienen una jerarquía superior a las leyes nacionales, sino que también estableció la obligación de los jueces argentinos de tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso marcó un avance significativo en la protección de los derechos humanos en Argentina, al garantizar que el derecho a la doble instancia consagrados en tratados internacionales se respetara plenamente en el sistema judicial argentino. En un contexto contemporáneo, el fallo Giroldi sigue siendo un referente para la interpretación y aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Entre la normativa relevante, por supuesto que lo principal es el artículo 8, inciso 2, apartado H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que establece el derecho de toda persona condenada a que un tribunal superior revise el fallo de culpabilidad. Luego podemos seguir por el artículo 459, inciso 2 del Código Procesal Penal, que se tornó inconstitucional justamente por ser contrario al artículo que mencionamos anteriormente.
En el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, están consagrados los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional. El resto del derecho interno debiera conformarse a estos tratados. Conforme los artículos 75 de la Constitución Nacional, del cual acabamos de hablar, el 62 y el 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2 de la Ley 23.054, el Estado argentino reconoce la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. También gravita el artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional, en un ratito vamos a desarrollar por qué, que es el que consigna la creación de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los que surge, entre otros, la Cámara Nacional de Casación Penal, destinada a brindar la instancia intermedia entre la primera instancia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo 14 de la Ley 48 también no es de lo central, pero también reviste alguna importancia en el marco de este caso, porque es el que consigna la posibilidad del imputado de apelar a la Corte Suprema de la Nación ante determinados supuestos, entre ellos cuando se haya puesto en cuestión la validez de un tratado y la decisión haya sido contra su validez. Por otro lado, el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación introdujo un instituto que se denomina certiorari, que permite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazar el recurso extraordinario por falta de cuestión federal suficiente, insustancialidad o carencia de trascendencia sobre las cuestiones planteadas. En primer lugar, tenemos el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que plantea las garantías judiciales. En su inciso 2 va a decir que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. La garantía mínima se encuentra en el apartado H y es el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Por otra parte tenemos justamente el artículo 459, inciso 2 del Código Procesal Penal, Ley 27.215, que establece el recurso del imputado. Y en su segundo inciso lo que dice es que el imputado o su defensor podrán recurrir de la sentencia del tribunal en lo criminal que lo condene a más de 3 años de prisión, 200.000 australes de multa o 5 años de inhabilitación. ¿Qué es lo interesante de esto? Que pareciera estar garantizando justamente la segunda instancia, pero no es así porque lo establece en función del monto de la pena. Y de hecho el problema que se produce en el caso Giroldi, que es el que estuvimos analizando nosotros, es que el monto de la pena es tan bajo y exiguo, nada más que 1 mes de pena en suspenso. Es tan exiguo que queda desplazado de ser recurrido porque el monto de la pena no alcanza el supuesto mínimo, que es el de 3 años de prisión. Y de esta manera ocurre este problema de la inconstitucionalidad respecto de la garantía de la doble instancia que está consignada en el Pacto Internacional. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por su lado, dice que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Después también empieza a importar el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque es el que habla de la aplicación de estos derechos. Artículo 62 de la KDH. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adición de esta convención o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. La declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad, que es lo que hizo Argentina con el Pacto de San José de Costa Rica, por un plazo determinado o para casos específicos.
deberá ser presentada al secretario general de la organización, quien transmitirá copias de las mismas a los otros Estados miembros de la organización y al secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados parte en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. En el caso de Argentina está ratificado por una ley que vamos a leer en un rato, en el cual se reconoce la competencia justamente de la Corte para la interpretación y aplicación de los dispositivos de la Convención. El artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos también nos va a hablar y va a incidir en esto. 1. Los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla en lo que les compete los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Vamos a revisar qué dice el artículo 2 de la Ley 23.054, que es la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica, es una ley nacional. Reconócese la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención bajo condición de reciprocidad. Esto es la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica mediante instrumento legal nacional, doméstico. Ahora vamos a volver al artículo 75, pero en este caso al inciso 20 de la Constitución Nacional Argentina, que dice: corresponde al Congreso establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. ¿Por qué? Ustedes dirán, no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, porque es por este artículo que se faculta a la creación de tribunales intermedios, el Tribunal de Casación Penal de la Nación, ¿sí? Va a ser importante que la instancia exista, dado que el artículo 280 de la Ley 23.774, en el llamamiento de autos y memoriales, establece lo que se llama el Instituto del Certiorari. Y esto básicamente quiere decir que la Corte puede desentenderse o rechazar un recurso extraordinario por considerar que no hay agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Lo vamos a leer. Artículo 280, llamamiento de autos, rechazo del recurso extraordinario. Memoriales en el recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario la recepción de la causa, implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Si se tratare del recurso ordinario del artículo 254, recibido en el expediente, será puesto en secretaría notificándose la providencia que así lo ordene personalmente o por cédula. El apelante deberá presentar memorial dentro del término de 10 días del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. La falta de presentación del memorial o su insuficiencia traerá aparejada la deserción del recurso. Contestado el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, se llamará autos. En ningún caso se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos. En la jurisprudencia previa, en el caso Jáuregui, se hablaba de que la garantía de la doble instancia, la constitucionalidad de la garantía de la doble instancia, estaba garantizada por el artículo 14 de la Ley 48, la ley que habla de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. ¿Qué dice el artículo 14? Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes. Primero, cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez. Segundo, cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.
Tercero, cuando la inteligencia de alguna de las cláusulas de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una omisión ejercida en el nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio. Espero que le haya sido de mucha utilidad el análisis que fuimos desarrollando junto a ustedes. Le agradecemos por su atención. Muchas gracias.